Mi hermana distanciada me invitó a su boda. Así que fui. Pero cuando me vio con barriguita, la acusó de fingirlo para eclipsarla y me empujó al suelo por despecho. Lo siguiente que sé es que estoy en el hospital y mi hermana está esposada, rogándome que no presente cargos. Mi hermana mayor distanciada, Maggie, me invitó recientemente a su boda. Esto es sorprendente, ya que nunca nos hemos llevado bien. Así que no esperaba una invitación en absoluto. Sin embargo, ahora que me ha invitado, no estoy segura de si realmente quiero ir, dada nuestra complicada historia y lo distantes que siempre hemos sido. Verás, el problema entre nosotras comenzó cuando ambas éramos niñas. Siempre fui la niña enferma, la que constantemente lidiaba con problemas de salud y requería una atención médica extensa. Pasé una parte significativa de mi infancia entrando y saliendo de hospitales, sometiéndome a diversos tratamientos y cirugías que a menudo me mantenían confinada en habitaciones de hospital en lugar de jugar afuera con amigos. Debido a mis problemas de salud, mis padres, naturalmente, pasaban mucho tiempo conmigo, a menudo quedándose despiertos conmigo durante largas noches de ansiedad en el hospital. A veces, estas cirugías se sucedían una tras otra, dejándome a mí y a mis padres prácticamente viviendo en el hospital. Todo esto fue increíblemente difícil para Maggie. La atención de mis padres se centraba principalmente en mi salud, lo que significaba que Maggie recibía mucho menos de su tiempo y afecto durante mis largas estancias en el hospital. Maggie a menudo tenía que quedarse con nuestros abuelos, que eran lo suficientemente amables como para acogerla. Pero imagino que debe haber sido solitario para ella. En la mente de Maggie, todos esos momentos perdidos, esas largas noches lejos de nuestros padres, se convirtieron en algo de lo que ella sentía que yo era responsable. Aparentemente, yo era la razón por la que su infancia estaba llena de esperas, observando desde la barrera mientras nuestros padres vertían toda su energía en cuidarme. Como resultado, Maggie llegó a resentirme profundamente y me hizo saber sus sentimientos toda mi vida. Abrigaba una amargura persistente, creyendo que, por mi culpa, se vio privada del cariño y la cercanía que quería de nuestros padres. Sin embargo, la verdad era que todo esto estaba en su cabeza. Podrías pensar que soy cruel, incluso despiadada, al escribir esto. Pero en realidad mis padres amaban a Maggie tanto como a mí. No había favoritismo. En el momento en que mi salud se estabilizó y finalmente pude regresar a casa, no perdieron tiempo en reunir a nuestra familia. Trajeron a Maggie de casa de nuestros abuelos y, a partir de ese momento, hicieron todo lo posible para compensar los meses que había pasado fuera, decididos a recordarle su importancia en sus vidas. La llevaron a viajes memorables a Disney, donde podía divertirse con ellos. Organizaron grandes y elaboradas fiestas de cumpleaños para ella cada año, haciendo todo lo posible para celebrarla y hacerla sentir especial. Nunca perdían la oportunidad de animarla en sus partidos de baloncesto todos los fines de semana. Cada vez que podían, pasaban tiempo de calidad con mi hermana, haciendo todo lo posible para reconstruir la cercanía que podría haber parecido perdida durante mis hospitalizaciones. Y, sin embargo, Maggie nunca vio ninguno de sus esfuerzos. Era demasiado terca y no podía dejar de lado el sentimiento de abandono por esos pocos meses que había pasado lejos de nosotros. Para ella, nada de lo que hicieran nuestros padres era suficiente para borrar la soledad que había sentido durante ese tiempo. Su resentimiento continuó creciendo y sacaba este tema una y otra vez durante nuestras discusiones familiares. Cada vez que podía, lo usaba como su carta de triunfo para ganar todas las discusiones y como una herramienta para salirse con la suya o simplemente para hacer que nuestros padres se sintieran culpables. Este era un patrón constante con ella, donde nunca nos permitía avanzar completamente. Durante años soporté el comportamiento de Maggie, dejándola usar ese viejo rencor contra mí para salirse con la suya cuando le convenía. Simplemente me quedaba callada cada vez que intentaba discutir conmigo o empezar una pelea. Pero después de que crecí y me fui a la universidad, algo cambió en mí. Con la distancia llegó una nueva perspectiva y me di cuenta de que Maggie no era realmente una buena hermana para mí. Todo siempre se trataba de ella y casi nunca me preguntaba cómo me sentía. Después de esta comprensión, mi paciencia con las quejas constantes de Maggie comenzó a agotarse. Durante mis vacaciones de la universidad, cada vez que volvía a casa,
Cada vez que intentaba sacar ese viejo y cansado tema de cómo se sentía descuidada de niña. Como nuestros padres supuestamente me querían más. Yo discutía con ella y le pedía que se callara y me dejara en paz. Esto la hacía gritarme aún más. Dios. Era como si fuera un disco rayado que no dejaba de hablar de ello. Ya no me quedaba simpatía que darle. Las cosas llegaron a un punto crítico en mi cumpleaños número 21. Mis padres habían planeado una hermosa y extravagante celebración para mí, invitando a familiares cercanos y amigos para marcar este hito. Era una noche llena de risas, alegría y todas las personas que me importaban. Maggie estaba allí. Por supuesto. Pero en lugar de unirse a las festividades, pasó la noche emborrachándose cada vez más y desahogándose con cualquiera que la escuchara. Siguió y siguió sobre cómo yo era la niña de oro y cómo nuestros padres siempre me habían favorecido mientras crecíamos. Y cómo ella nunca había recibido el mismo amor o atención. Incluso dijo que desearía haber tenido una fiesta de cumpleaños como esta, insinuando que mis padres de alguna manera la habían defraudado a lo largo de los años. Esto era completamente falso. Solo unos meses antes, Maggie había celebrado su propio cumpleaños número 21 con un lujoso viaje a México con su novio. Un viaje que nuestros padres habían financiado por completo, ya que ella literalmente los había obligado a hacerlo. Pero ese viaje no había terminado bien para ella. Poco después, su novio rompió con ella y se arrepintió de haberlo llevado. Sin embargo, fue su decisión pasar su gran día en un paraíso tropical en lugar de en casa con su familia y amigos. Claramente, la decepción de su ruptura aún persistía y era como si hubiera redirigido todo su resentimiento hacia mí. Como de costumbre. Por mi parte, siempre había querido celebrar con la familia para marcar mi cumpleaños número 21. Rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Mis padres, sabiendo cuánto significaba esto para mí, habían accedido felizmente a organizar una gran reunión, sin escatimar esfuerzos para que fuera memorable. Pero en lugar de respetar mi elección, Maggie pareció resentirla. Como si mi preferencia por el tiempo en familia fuera solo otra forma en que me favorecían sobre ella. Era como si no pudiera ver más allá de su propio dolor, negándose a reconocer las decisiones que había tomado que contribuyeron a su propia infelicidad. Después de cortar el pastel y comenzar a compartir porciones con todos, le di una rebanada a Maggie también. Pero tan pronto como tomó su pedazo, hizo un comentario sarcástico, bromeando diciendo que le habían dado el pedazo más pequeño del pastel porque obviamente era la menos favorecida de la familia. Sentí una oleada de irritación. Aquí estaba ella. Una vez más, deslizando esa queja familiar en lo que se suponía que era un momento alegre. Finalmente tuve suficiente. Puse los ojos en blanco y, con una frustración apenas disimulada, le pregunté, ¿puedes dejar de hacer estos comentarios? Nadie es el menos favorito. Todo está en tu cabeza. Mi comentario tocó la fibra sensible de Maggie. Se erizó inmediatamente, replicando que solo estaba bromeando y que yo estaba reaccionando de forma exagerada a su gesto inofensivo. Pero le dije sin rodeos que sus bromas no le hacían gracia a nadie, que eran solo una repetición a estas alturas y completamente innecesarias. Me miró insultada. Pero simplemente me alejé. Traté de concentrarme en relacionarme con los demás invitados durante la noche, con la esperanza de salvar lo que quedaba de la celebración sin más drama. Más tarde, después de que la fiesta terminó y la mayoría de los invitados se fueron, Maggie me arrinconó con mis padres. Claramente molesta. Me acusó de tratar de hacerla sentir mal por lo que ella llamó una broma inofensiva. Me dijo que podría haberla ignorado, como suelo hacer, en lugar de tomarme las cosas tan a pecho. Estaba agotada por todo el asunto en ese momento. Así que simplemente traté de ignorarla, decidiendo que no valía la pena la energía. Pero mis padres trataron de hablar con ella, expresando cómo incluso ellos sentían que sacaba este tema con demasiada frecuencia y que les dolía escucharla acusarlos continuamente de favoritismo. Le recordaron que siempre habían hecho todo lo posible para tratarnos por igual y para asegurarnos de que ambas nos sintiéramos amadas y valoradas. Esto enfadó a Maggie y, una vez más, se lanzó a la diatriba familiar, insistiendo en que el tiempo que estuve enferma les había quitado a nuestros padres, dejándola sintiéndose abandonada y sola. Mis padres trataron de razonar con ella, recordándole la realidad de esa época.
Le explicaron una vez más que la habían dejado al cuidado de nuestros abuelos. Personas cariñosas que siempre se habían esforzado por hacerla sentir como en casa. Señalaron que la habían visitado tan a menudo como era posible, haciendo malabarismos con su tiempo entre el hospital conmigo y asegurándose de que la cuidaran. Pero Maggie no quería oírlo. Estaba atrapada en su narrativa, convencida de que su experiencia era de rechazo y negligencia. Aunque la verdad era mucho más compleja. En su mente, la situación era en blanco y negro. Y ninguna cantidad de tranquilidad o razonamiento parecía ser suficiente para sacudir su creencia. Simplemente negué con la cabeza, cansada de escuchar los mismos argumentos repetidos una y otra vez. Al notar mi expresión distante, Maggie espetó, preguntando si me importaban sus sentimientos y por qué ni siquiera había tratado de disculparme con ella por avergonzarla antes. Su acusación me pareció absurda. La miré exasperada y le dije que no tenía nada de qué disculparme. Se había avergonzado a sí misma actuando como una tonta y aferrándose a esta necesidad interminable de hacerse la víctima. Agregué que todos estaban acostumbrados a su actuación ahora y, francamente, ya no funcionaba. Mis palabras tocaron la fibra sensible porque la cara de Maggie se sonrojó. Sus ojos llenos de dolor y enojo. Mientras gritaba: «Ojalá hubieras muerto en lugar de pasar por esas cirugías». Entonces, tal vez mis padres no habrían tenido que pasar tanto tiempo contigo en el hospital y dejarme. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, silenciando a todos. Mis padres la miraron horrorizados. Mi padre fue el primero en responder, con un tono firme pero controlado, diciéndole a Maggie que había cruzado una línea. Le advirtió que se detuviera antes de decir algo más de lo que se arrepentiría. Maggie también se quedó allí, momentáneamente aturdida por el peso de sus propias palabras. Y luego se fue abruptamente, pareciendo avergonzada y conmocionada por la confrontación. Incluso después de que se calmó la situación, Maggie nunca se disculpó conmigo por lo que había dicho esa noche. Y comencé a darme cuenta lentamente de que realmente había querido decir esas duras palabras para mí. Como resultado, en los años que siguieron, me distancié de ella, incapaz de perdonar u olvidar. Nuestros padres hicieron múltiples intentos para arreglar las cosas, tratando de reparar el vínculo fracturado entre nosotras. Pero nada parecía funcionar. Mantuve la guardia alta y Maggie nunca mostró ningún esfuerzo real para cerrar la brecha tampoco. Hemos estado distanciadas desde entonces. Y así han sido siempre las cosas entre nosotras hasta este año. Recientemente me enteré del compromiso de Maggie a través de nuestros padres. Parecían muy felices por ella y esperaban que pudiera comunicarme con ella para felicitarla por esta feliz noticia. Pero nunca lo hice. Después de todo, no habíamos sido cercanas en años y no sentía ninguna inclinación a intervenir. Entonces, inesperadamente, Maggie se acercó a mí. Me dijo que quería volver a conectar y me preguntó si podía encontrarme con ella para almorzar para que pudiéramos hablar. Aunque me sorprendió, me negué firmemente y le dije que no estaba interesada. Poco después, fue con nuestros padres pidiéndoles que me presionaran para que me reuniera con ella. Cuando mis padres me instaron a aceptar verla, seguí diciendo que no. Simplemente no podía entender por qué quería reunirse conmigo de repente y no tenía ningún deseo de entrar en lo que parecía una emboscada emocional. Sin desanimarse, mis padres finalmente encontraron una manera de organizar una reunión. Me invitaron a almorzar sin mencionar que Maggie también estaría allí. Cuando llegué y la vi sentada en la mesa, me molesté y me sentí acorralada. Pero me quedé principalmente por respeto a mis padres, que nos instaron a hablar y resolver las cosas. Aunque estaba frustrada, me di cuenta de que no había una salida fácil de la situación. Así que finalmente decidí ver qué tenía que decir Maggie. Fue entonces cuando Maggie finalmente se disculpó conmigo después de todos esos años. Habló con sinceridad, admitiendo cuánto me había extrañado a lo largo de los años. Aunque al principio fui fría y escéptica, su disculpa se sintió genuina. Explicó que quería arreglar nuestra relación, diciendo que finalmente estaba feliz con su pareja y se sentía verdaderamente segura con él. Continuó diciéndome que no quería que estuviera ausente en lo que esperaba que fuera el mejor día de su vida. Maggie me dijo cuánto significaría para ella si asistía a su boda, que se celebrará dentro de unos meses, y conociera a su pareja y a su familia. Dudé un poco.
Así que le dije que necesitaría algo de tiempo para pensarlo. Ya que no había esperado nada de esto. La disculpa. La invitación. El repentino deseo de incluirme, todo ha sido mucho para procesar. Así que la dejé con eso. Insegura de lo que realmente quería hacer y necesitando tiempo para decidir si podía dejar de lado el pasado para estar allí para ella. Desde ese almuerzo. Mis padres se han estado comunicando conmigo casi sin parar. Instándome a asistir a la boda de Maggie e insistiendo en que ha cambiado. Creen que se merece una segunda oportunidad y que es hora de dejar atrás el pasado. Me dicen que aferrarme a este resentimiento hacia mi hermana solo me está haciendo daño y que aceptar su disculpa sería una señal de madurez y perdón. Incluso han insinuado que mi negativa a seguir adelante está causando una tensión innecesaria en la familia. Diciendo que soy terca. Incluso cruel. Por no aceptar sus disculpas. Pero para mí no es tan simple. Años de tensión y dolor no resuelto no desaparecen simplemente por una disculpa. No puedo simplemente borrar las cosas que Maggie ha dicho y hecho. Ni puedo olvidar los años que me trató como una rival. No se trata de ser mala. Se trata de protegerme de un patrón que me ha lastimado antes. Si bien puedo ver por qué mis padres quieren que nos reunamos. No puedo ignorar que su presión se siente más como culpa que como aliento. Parecen querer esta armonía familiar con tantas ganas que están pasando por alto la realidad de todo lo que pasamos. Sé que el perdón es importante. Pero no estoy segura de si estoy lista o si puedo confiar en que este cambio en Maggie sea realmente permanente. Decidiré si rechazo la invitación de mi hermana para asistir a su boda. Actualización 1. Gracias a todos por sus sugerencias. Revisé todos los comentarios de estas últimas semanas y lo he pensado mucho. Finalmente acepté asistir a la boda de mi hermana y mis padres están absolutamente encantados con la noticia. Esto se siente como un paso significativo tanto para mí como para la dinámica familiar que ha estado tan tensa. Iré con mi novio, William. Lo que me da una sensación de comodidad y apoyo. Si bien todavía tengo sentimientos encontrados acerca de estar allí. Sé que asistir puede ayudar a reparar algunas diferencias entre mi hermana y yo. Y tal vez brindar un nuevo comienzo. Es esencial para mis padres ver a sus hijas juntas. Especialmente después de todo lo que hemos pasado. Actualización 2. Wow. Han pasado 4 meses y medio desde mi última actualización y han pasado muchas cosas. Así que aquí está la gran noticia, asistí a la boda de mi hermana ayer. Como mencioné que podría en mi última actualización. Pero honestamente desearía no haberlo hecho. Pero antes de profundizar en lo que sucedió en la boda. Hay otra noticia inesperada, estoy embarazada. Sí. Esto fue una completa sorpresa. Mi novio William y yo ni siquiera estábamos intentando tener un bebé. Pero ha resultado ser una bendición increíble y ambos estamos encantados. Inicialmente. Cuando me enteré. No quería decirle nada a nadie. Pero durante los meses previos a la boda. Mi barriga había comenzado a notarse y no quería que mi familia se enterara en el acto en la boda. Así que decidí compartir la noticia con mis padres y familiares cercanos de antemano. Todos estaban muy felices por mí y por William. La emoción de la familia y los amigos fue realmente conmovedora. Todos parecían tan felices por mí excepto Maggie. Por supuesto. Cuando se enteró. Me llamó para cuestionarme al respecto. Sus primeras palabras no fueron de alegría ni de felicitación. Sino de escepticismo. Preguntándome si realmente estaba embarazada o si solo lo estaba imaginando en mi cabeza. Ya que sabe cuánto he deseado siempre un hijo. Traté de reírme torpemente. Diciéndole que. Con las fotos de la ecografía en la mano. Podía decir con bastante seguridad que esto era muy real. Sabía cuán celosa podía ser mi hermana. Así que incluso le ofrecí una salida. Dije que si mi embarazo la incomodaba o la molestaba. Podía saltarme su boda. Pero se burló diciendo que esa no era su intención y que todavía estaba invitada. Sin embargo, cuando me presenté a la boda de Maggie visiblemente embarazada y acompañada por mi novio. Inmediatamente pude sentir que estaba enojada conmigo. Como era de esperar. Algunos miembros de la familia vinieron a felicitarme después de la ceremonia. Fueron algunos abrazos cálidos y buenos deseos. Nada que le hubiera robado el protagonismo a su gran día. Pero a pesar de la mínima atención. Podía sentir la mirada de Maggie sobre mí. Sus repetidas miradas persistían con una mezcla de irritación y resentimiento. Durante la recepción de su boda.
Maggie y su esposo parecían estar pasándolo muy bien con sus amigos, bailando y bebiendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se acercara a mí. Le ofrecí una sincera felicitación por su boda. Pero la ignoró por completo. Me miró de arriba a abajo y, con un tono escéptico, me preguntó si realmente estaba embarazada o si solo lo estaba fingiendo porque, como ella dijo, solo tenía una barriga gorda mientras que el resto de mi cuerpo se veía igual. Me sorprendió su pregunta abruptamente grosera. Pero mantuve la compostura. Le dije firmemente que no era una mentirosa patológica que pudiera inventar un embarazo de la nada. Es decir, ¿no era mi estómago prueba suficiente? Además, para aliviar sus dudas, incluso saqué mi teléfono y le mostré mis fotos de la ecografía. Prueba de que este embarazo era muy real y que iba a ser tía pronto. Maggie agarró mi teléfono para mirar más de cerca la imagen de la ecografía y luego negó con la cabeza. Se burló y murmuró que esto era tan clásico de mí. Confundida, le pregunté qué quería decir. Sin dudarlo, se lanzó a una diatriba, acusándome de cronometrar mi embarazo para superarla porque se iba a casar. Dijo que siempre tenía que eclipsarla frente a todos y que por eso se había mantenido alejada de mí durante tanto tiempo. Aturdida por sus acusaciones, traté de explicarle que este embarazo no fue planeado en absoluto y que no tenía nada que ver con su boda. Pero no me dejaba decir ni una palabra. Siguió interrumpiéndome, repitiendo como siempre le robaba el protagonismo y tenía que hacer que todo se tratara de mí. Finalmente, frustrada y herida, le pregunté por qué había querido arreglar las cosas en primer lugar si siempre se había sentido así. Le dije que estaba contenta por mi cuenta y que no la necesitaba en mi vida. Y eso pareció enfadarla aún más. Me gritó que quería mostrarme cómo finalmente quería su vida casándose antes que yo. Pero que ahora ni siquiera podía disfrutar de eso ya que de alguna manera me las había arreglado para quedar embarazada antes que ella e iba a darles a nuestros padres el primer nieto. Le grité que esto no era una especie de carrera y que necesitaba volver y disfrutar de su boda en lugar de pelear conmigo por mi embarazo. Estaba cansada de su infantilismo e inmadurez y tomé la decisión de abandonar su boda en ese mismo momento. Así que le di la espalda para poder buscar a mi novio y pudiéramos irnos juntos. En esa fracción de segundo, de espaldas a ella, sentí las frías manos de Maggie empujándome con fuerza al suelo. Tropecé hacia adelante, incapaz de recuperar el equilibrio. Y caí al suelo. Recuerdo que mantuve mi mano instintivamente sobre mi vientre embarazado para proteger a mi hijo. El impacto de la caída me recorrió el cuerpo y grité de dolor al sentir una grieta en mi muñeca. William. Mis padres y varios otros invitados corrieron hacia mí al verme tirada en el suelo, visiblemente conmocionada y herida. Maggie seguía gritando sobre mi cuerpo caído, alegando que estaba arruinando su día y que estaba cansada de mis payasadas. William trató de ayudarme a ponerme de pie, pero apenas podía pararme. Me sentí completamente humillada mientras los invitados me miraban en estado de shock. Pero peor fue el dolor que irradiaba de mi estómago y brazos. Empecé a llorar porque tenía miedo de perder a mi bebé por el impacto de mi caída. Se suponía que este era un día para celebrar la felicidad de mi hermana. Pero de alguna manera se había convertido en una pesadilla absoluta. Al final, tuvieron que llamar a una ambulancia para mí. William estaba tan furioso con Maggie por lo que había hecho que, en su ira, decidió llamar a la policía de inmediato. Múltiples invitados habían presenciado todo el incidente y estaba claro que las acciones de Maggie eran inaceptables. Cuando llegaron las autoridades, tomaron declaraciones de todos los presentes y poco después Maggie fue arrestada el día de su boda. Siguió rogándonos a William y a mí una y otra vez que no presentáramos cargos, insistiendo en que acababa de perder el control y que nunca quiso hacerme daño. Sin embargo, el impacto de sus acciones es difícil de ignorar. Mientras escribo esto, estoy de vuelta en casa desde el hospital. Me fracturé las muñecas. Me esguincé el hombro y tengo moretones por todas las piernas. Tuve que quedarme una noche en observación. Pero afortunadamente mi bebé está bien. Así que me siento un poco aliviada. Mis padres y William no se han separado de mi lado durante todo esto. Y antes de que alguien pregunte, mis padres están furiosos con mi hermana y se han disculpado conmigo varias veces por obligarme a tener una relación con ella antes. De todos modos, William y yo hemos discutido esto en privado y ambos estamos de acuerdo en que necesitamos solicitar una orden de alejamiento contra mi hermana.
Queremos asegurarnos de que enfrente las consecuencias de sus acciones para que nunca se atreva a repetir esta maniobra conmigo ni con nadie más. Entendemos que esta es una decisión increíblemente difícil. Especialmente considerando los lazos familiares involucrados. Pero es esencial hacerlo. Oh. Cómo desearía no haber asistido a la estúpida boda de Maggie. Actualización 3. El esposo de Maggie se comunicó conmigo recientemente preguntando si podíamos hablar. Me sorprendió saber de él. Pero acepté reunirme. Durante nuestro almuerzo. Me dijo lo sorprendido que estaba al presenciar a su esposa empujando a su hermana embarazada al suelo. Me preguntó qué había pasado. Y fue entonces cuando le conté todo lo que había sucedido entre Maggie y yo a lo largo de los años. Quería que entendiera el contexto completo de nuestra relación. Especialmente porque merecía saber la verdad como su esposo. Me escuchó atentamente y pude ver la incredulidad en su rostro mientras relataba nuestra historia. Después de que terminé de explicar, me dijo que todo lo que Maggie había compartido con él a lo largo de su relación era su versión de los hechos. Pintándome como la hermana desagradable y mala que le había hecho la vida un infierno mientras crecíamos. Me agradeció mi honestidad. Compartió que, desde el arresto de Maggie, se había mudado de su casa. No sabía qué hacer con su matrimonio. Especialmente ahora que la estaba viendo bajo una luz diferente. Estaba claro que estaba lidiando con muchas emociones. La situación claramente lo había conmocionado. Como a todos los demás también. Le ofrecí mi apoyo de cualquier manera que pudiera. Ya fuera proporcionándole más detalles o simplemente siendo alguien con quien hablar mientras procesaba todo. Le dije que, por mucho que Maggie me hubiera lastimado a lo largo de los años, estaba aún más preocupada por el hecho de que podría haber dañado seriamente a mi bebé. Sus acciones indicaban que era peligrosa y desquiciada. Enfaticé lo preocupante que era que guardara tanto rencor hacia mí durante tanto tiempo. Especialmente para actuar así durante su propia boda. Un día que debería haber sido de amor y celebración. Su esposo asintió con la cabeza. Visiblemente preocupado por lo que estaba diciendo. Estaba claro que esta nueva perspectiva sobre Maggie era inquietante para él. Pero sentí que era importante que se diera cuenta de la gravedad de las circunstancias. Actualización 4. Para todos los que preguntan. Toda mi familia y amigos. Incluidos mis padres. Me han apoyado completamente durante estas semanas de terrible experiencia. A lo largo de los años. Todos han sido testigos del comportamiento de Maggie hacia mí y conocen el resentimiento que alberga. Si bien nunca me había lastimado físicamente antes del incidente de la boda. Su manipulación emocional siempre ha sido evidente. Así que, cuando se trató de lo que sucedió en la boda, todos estuvieron de mi lado. Entendiendo la gravedad de sus acciones. Todos piensan que fue lo correcto arrestarla por atacar a una mujer embarazada. Ahora, para la actualización principal, Maggie fue acusada de agresión y ha recibido una sentencia de 1 año de cárcel. Junto con eso, también hay una orden de alejamiento para garantizar que no pueda acercarse a mí en absoluto. Esta decisión del tribunal ha sido un gran alivio para mí. Finalmente siento una sensación de seguridad y control sobre mi propia vida. Sabiendo que no podrá interferir ni amenazarme nunca más. En las semanas previas a esto, Maggie intentó comunicarse conmigo varias veces, rogándome que retirara mis declaraciones. Pero ignoré todos sus esfuerzos. Incluso intentó convencer a mis padres para que me hicieran hablar con ella. Pero esta vez le dijeron que retrocediera. Mi mamá le dijo firmemente a Maggie que papá y ella habían terminado de intentar arreglar nuestra relación. Ya que ella era el verdadero problema. Y que hasta que pudiera cambiar, nadie quería ser parte de su vida nunca más. Aparentemente. Maggie le gritó a mi mamá, tratando de hacerla sentir culpable una vez más. Pero esta vez mi mamá no tenía simpatía por su drama. Desde la sentencia. Siento que ahora puedo concentrarme completamente en curarme. Tanto física como emocionalmente. Mientras me preparo para ser madre pronto. Actualización 5. Mi bebé finalmente está aquí y William y yo somos oficialmente padres muy cansados. Las noches de insomnio han sido un torbellino de cambios de pañales. Llantos calmantes y sesiones de alimentación. Ha sido agotador. Pero a pesar de la fatiga, amamos absolutamente cada momento. Hay algo tan especial en esos pequeños abrazos y la forma en que nuestro bebé nos mira, hace que todo valga la pena. Mis padres han sido increíblemente comprensivos. Viniendo a visitarnos y ayudándonos siempre que pueden.
A veces cuidan niños, dándonos a William y a mí la oportunidad de tomar un descanso muy necesario y recargar energías. Es un gran alivio tener su ayuda y es agradable verlos vincularse con su nieto. En cuanto a Maggie, estoy agradecida con nuestro sistema de justicia de que todavía esté en prisión y no pueda acercarse a nosotros. Me da tranquilidad saber que podemos concentrarnos en nuestra nueva familia sin su negatividad sobre nosotros. Aparentemente, Maggie ya no está casada, ya que su ex esposo obtuvo una anulación. No se ha comunicado conmigo desde nuestra última conversación. Así que supongo que estará bien.